Partimos de que hoy en día Marruecos está en guerra con el Frente Polisario. Estamos en una situación histórica muy importante y los últimos movimientos que el Estado español ha realizado tienen mucha trascendencia por toda la historia y porque se le está dando la mano a un reino, a un Estado que vulnera sistemáticamente los derechos humanos del pueblo saharaui, que ha cometido crímenes de guerra, que ha cometido torturas, que tiene encerradas a personas en prisión, en sus prisiones, por simplemente ser saharauis, y que está colonizando y ha colonizado un territorio con una represión brutal y utilizando la violencia que últimamente tanto se está viendo en televisión y que tampoco se ha querido poner ese foco en la realidad saharaui. Voy a leer, para contextualizar, un auto número 40/2014 de la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el cual en ese momento el presidente era Fernando Grande Marlaska Gómez, nuestro actual ministro de Asuntos Interiores, ministro de Asunto Interior, que no tiene nada que ver con el ministro de Asuntos Exteriores, pero que forma parte del gobierno que ahora ha dado el giro que ha dado y se ha posicionado con quien se ha posicionado. Concluye este auto. España, en su ingreso en Naciones Unidas, asumió el hecho colonial del Sáhara español, convirtiéndose en la potencia administradora. Resolución 2072 de 17 de diciembre de 1965, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. España, en el preámbulo de la Ley 40/1975 sobre descolonización del Sáhara, reconoce el haber ejercido como potencia administradora. El Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora plenitud de competencias y facultades sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional. Sáhara Occidental fue provincia del Estado español. La jurisprudencia, a efectos de conocer la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara, reconoce que el Sáhara fue territorio español, tanto en la época de la provincialización como en la época colonial. En definitiva, España de jure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas. Este auto fue un auto que se dictó después de interponer una querella criminal por crímenes de guerra contra el Estado de Marruecos. Fue aceptada a trámite, se intentó archivar cuando modificaron la Ley de Justicia Universal en España y Fernando Marlaska dijo que eso no entraba dentro de la jurisdicción universal, puesto que el territorio del Sáhara Occidental, España seguía siendo la potencia administradora, entonces tenía plenas competencias para investigar crímenes de guerra que se habían podido cometer en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Esto es de 2014, ya va pasando el tiempo y parece que ha pasado mucho, pero en realidad es súper reciente y es lo que en cuestión de derecho debe de prevalecer. Esto no sale en la tele, el propio presidente del gobierno parece que no admite la responsabilidad que a día de hoy sigue teniendo como potencia administradora en ese territorio y han olvidado por completo todas las resoluciones que hay jurídicas y que son muy claras, donde se dice que el Frente Polisario es el legítimo representante del Sáhara Occidental, que el pueblo saharaui tiene su derecho legítimo a la libre autodeterminación y que es uno de los, por no decir el único, territorio que todavía a día de hoy no ha pasado su proceso de descolonización como la normativa internacional rige. El Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental, mi trabajo comenzó en 2015. Hemos podido acudir como observadores a diferentes juicios políticos que se han hecho por parte del Estado de Marruecos a presos políticos saharauis. Esa represión jurídica se produce en dos territorios. Una es la realidad que se vive en los territorios ocupados y se celebran ahí juicios, y la otra realidad son los juicios que se celebran con los presos en el territorio de Marruecos, como Rabat.
Yo he podido asistir y he podido estar en el Ayun. La última vez que intenté entrar fue en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, y fue la última vez que me expulsaron. Cada vez más, conforme han ido pasando los años, Marruecos ha aislado el territorio ocupado, ha ido impidiendo que las diferentes personas o diferentes agentes hayan podido entrar en los territorios ocupados, y últimamente parecía que los observadores jurídicos nos permitían entrar, pero desde 2018-19 ha sido una política sistemática de expulsiones y ya muy pocas veces se ha podido entrar ahí. ¿Por qué no se puede entrar en los territorios ocupados y por qué Marruecos no deja que se entre en los territorios ocupados? Ahí se lleva viviendo una realidad de completa represión hacia el pueblo saharaui. Cualquier persona que se denomina saharaui y que quiere vivir en los territorios ocupados con su identidad y no doblegándose a lo que Marruecos quiere, es reprimida. La bandera saharaui no se puede destacar en los territorios ocupados, no te puedes identificar como persona saharaui, no tienes trabajo si eres saharaui, no tienes acceso a la educación si eres saharaui, no tienes acceso a los servicios básicos que puede ofrecer una ciudad, como es una calzada. O sea, el Ayun, Marruecos está construyendo allí a pasos agigantados, y sin embargo la zona, el barrio donde viven los saharauis se está dejando de lado, ¿no? Completamente marginal. La población saharaui sufre de manera sistemática detenciones arbitrarias, torturas en las comisarías, torturas en las prisiones y juicios de los que nosotros hemos podido ser testigos completamente ilegales, que contradicen todas las normativas básicas internacionales sobre los procedimientos justos, de derecho a un juicio justo con todas las garantías. Y la sistemática de todos los procedimientos siempre vienen siendo las mismas. Las únicas pruebas de cargo que siempre hay en contra de las acusaciones que se ejercen por parte de los ministerios fiscales de allí siempre son las declaraciones autoinculpatorias que se consiguen en comisaría. Todo ello ha sido registrado, se han hecho muchos informes, se han llevado a Naciones Unidas, ha habido resoluciones del Comité contra la Tortura que ha condenado a Marruecos por torturar a presos políticos saharauis. Todo eso está documentado, todo eso está escrito, está visto y está dicho, pero desde luego el foco mediático nunca ha querido estar ahí, ¿no? Si eres visto grabando cualquier manifestación o grabando cualquier acto, pues también eres reprimido y eres luego condenado. Recientemente también desde el observatorio pudimos o intentamos asistir al que fue el juicio contra Nafsa, que ya es una periodista saharaui que además ha estado aquí en Aragón en el programa de acogida el pasado invierno. Aquí en Zaragoza ha estado conviviendo con nosotros, no sé si tuvisteis la oportunidad de conocerla. Ella fue condenada por ejercer falso periodismo y por dar información en contra del Estado de Marruecos y por ser supuestamente separatista, ¿no? del Reino de Marruecos. Desde 2015 hemos registrado diferentes expulsiones que nos han pasado a nosotros mismos como juristas o a diferentes periodistas. También se han registrado expulsiones a entidades sociales o a entidades con proyectos de derechos humanos que quieren desarrollar a los territorios ocupados y no se permite. En 2017 en concreto con nosotros, con el observatorio, fue expulsada Judith Prat, que es una fotoperiodista aragonesa que fue a intentar dar una formación en el Ayun y a las 3 horas de poner pie en el Ayun pues, fue expulsada del territorio y se le impidió dar esa formación que pretendíamos dar desde el observatorio. Pues tiene una capacidad de control increíble cada vez que se intenta ir a los territorios ocupados
y nada más montarte en el avión, ellos ya saben que tú vas a intentar ir. Una vez que te dejan pasar, las veces que nos han dejado pasar, tienes una persecución continua de la policía marroquí, de día y de noche, y lo único que se nos permite es asistir a los juicios como observadores por la acreditación que solemos llevar del Consejo General de la Abogacía, pero se nos luego impide siempre por las autoridades poder reunirnos con la población saharaui para poder hacer entrevistas. Las veces que, pues siempre que vamos, obviamente es nuestro trabajo y lo hacemos, pese a lo que nos digan ellos, luego pues somos amenazados con que nos van a expulsar o que vamos a ser declaradas personas no gratas con el Reino de Marruecos. El régimen marroquí contraviene toda la normativa internacional al respecto, que ejerce tortura en la población saharaui y que ello parece que no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? ni de importancia en la política del gobierno actual. Cuesta mucho informar en prensa sobre estas denuncias y poner el foco de atención sobre ellas. A día de hoy, en las cárceles de Marruecos hay presos políticos saharauis que están condenados a cadena perpetua. Ellos ejercen también desde dentro de la prisión su activismo político. Hoy en día hay varios presos que están en huelga de hambre. Hay un caso muy famoso que quería traer a colación porque fue muy importante. Es el macrojuicio que hubo de los presos de Igdemiri en el año 2012, si la memoria ya no me falla, que últimamente tenemos muchos acontecimientos y ya no cabe todo. Hubo un campamento, se montó un campamento como protesta por parte de la población saharaui en el Ayun, en los territorios ocupados, aprovechando una fecha simbólica para el pueblo saharaui, y fue un campamento brutal que se levantó de cientos de personas, completamente pacífico, y fue fuertemente reprimido por las autoridades marroquíes. Entraron con muchísima violencia, se vivió un terror horrible y como consecuencia de eso el campamento fue desmantelado y después se produjeron diferentes detenciones sobre figuras muy relevantes, activistas, defensores de los derechos humanos del pueblo saharaui y de la libre autodeterminación. Fueron primeramente condenados en 2013 a cadenas larguísimas, o sea, condenas larguísimas y a cadenas perpetuas bajo un juicio militar. La presión internacional en aquel momento consiguió que se declarase nulo ese juicio porque se estaba condenando por un procedimiento militar a población civil, y eso tuvo bastante repercusión a nivel internacional. Pero en aquel momento, que yo lo viví con posterioridad, pero en aquel momento se informó en los medios de comunicación aquí en España, en concreto en Antena 3, se informó sobre ese hecho y se hizo mucha propaganda marroquí. Salieron unas imágenes en Antena 3 en las que se veían cómo ciertas personas asesinaban a una niña de 3 años. Y se dijo en el telediario que había sido en personas del Frente Polisario. Luego se descubrió que esas imágenes eran completamente falsas, que no tenían nada que ver con eso. Incluso se llegó a ganar una demanda contra Antena 3 que tuvo que rectificar. Y a mí, pues, después de haber vivido eso y haberlo sentido, como que te genera luego mucho rechazo, ¿no? Lo que ves siempre en la tele, porque ya no sabes qué es y qué no es propaganda y qué está manipulado y qué no. La querella que sigue abierta hoy, a día de hoy, en la Audiencia Nacional contra dirigentes marroquíes por haber cometido crímenes de guerra contra la población saharaui, no ha habido manera de que el gobierno español la haya querido ejecutar. Hay órdenes de la Audiencia Nacional en las que se dice que se detengan a ciertos dirigentes para que vayan a comparecer, y no ha habido manera de que el Estado español lo haya hecho, ¿no? Y hoy veía la noticia como, pues, de manera afortunada, se va a enviar ahora a un equipo, no sé si lo habéis estado oyendo, ¿no? de especialistas. De repente tenemos aquí en la Guardia Civil especialistas en crímenes de guerra que nos van a mandar de la noche a la mañana a Ucrania con un equipo
increíble de profesionales que dices, pero ¿y dónde está todo esto durante todos estos años, ¿no? en los que desde España se ha denunciado esto, donde tenemos en la Audiencia Nacional 2 procesos abiertos contra ellos y no hay manera de que eso se quiera ejecutar? Hace poco estuvimos en los campamentos de refugiados. Aprovecho, en el Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental se ha publicado un informe que se llama Las cicatrices de la violencia política en el pueblo saharaui y el derecho a la salud mental, pero es un informe que hemos podido hacer desde la distancia por todas las circunstancias, pero se ha podido hacer y que también refleja la realidad actual que se está viviendo tanto en campamentos como en territorios ocupados. Yo cuando estuve en campamentos la realidad que vi fue totalmente la contraria. Toda la población joven está ahora en la zona de guerra. Ha ilusionado mucho esto a la población saharaui en general y sobre todo a la población joven. Fue la primera que dejó absolutamente todo y ha vuelto a los campamentos y se han alistado a la primera de cambio, y es lo que la población saharaui joven estaba demandando, por lo menos bajo mi experiencia desde que llevo trabajando con el pueblo saharaui. Es lo que se vive. Wow. Y en el informe una de las cosas que hemos reflejado es uno de los sentimientos que provoca la resiliencia de la población saharaui frente a esa violencia política que sufre por parte de Marruecos, es la esperanza de acabar con de conseguir la independencia, y ha generado mucha esperanza la nueva situación de guerra. Eso es un dato objetivo que es así.